Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de bromatología. En esta oportunidad veremos el sistema HACCP, también conocido como sistema HAZARD, que proviene de la palabra en inglés Hazard Analysis and Critical Control Point. Mi nombre es José y comenzamos. Antes de estudiar el sistema HAZARD debemos analizar algunos conceptos básicos. Uno de ellos es calidad de los alimentos. Calidad se entiende de acuerdo a la ISO 9000 como el conjunto de propiedades y características que le confieren su aptitud para satisfacer las necesidades del consumidor, mientras que otra definición de calidad es el conjunto de propiedades inherentes a algo que le permiten juzgar su valor. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad de los alimentos podemos decir que es el conjunto de atributos o de características que son propias del alimento, que están relacionadas con sus propiedades ya sea sensoriales, nutritivas e higiénicas. Entonces, de ahí que podemos abordar la calidad de tres ámbitos diferentes, como ser la calidad sensorial, nutritiva e higiénico-sanitaria, entendiéndose como calidad sensorial a aquellos atributos que se detectan mediante los sentidos. Calidad nutritiva es la actitud que va a tener el alimento para satisfacer de determinados nutrientes, y la calidad higiénico-sanitaria es el concepto relacionado con que el alimento no contenga sustancias tóxicas ni microorganismos patógenos que puedan provocar enfermedades al consumidor. Otro concepto muy importante es el término de inocuidad, entendiéndose como inocuidad a la garantía de que no causará daño al consumidor el alimento cuando se prepare o se consuma de acuerdo a su uso previsto. Esta es la definición de acuerdo al Códex. Por lo tanto, vemos que inocuidad es un término destinado a garantizar la seguridad del alimento y destinado principalmente a proteger al consumidor. Como vemos ahí, nos dice que es objetiva y absoluta. Esto se debe a que si un alimento no es inocuo, no puede ser consumido, por lo tanto es absoluto, es apto o no apto. Eso se entiende por concepto absoluto, mientras que calidad es un factor importante en la decisión de compra del consumidor, es decir, el consumidor adquirirá un alimento de acuerdo a la calidad que él desee. Este término busca la satisfacción del consumidor y es subjetiva y es negociable. Vemos que estos dos términos, si bien guardan cierta relación, analizan el alimento de dos puntos de vista diferentes. Ahora, esto lo podemos remarcar viendo un ejemplo. Por ejemplo, acá nos dice un alimento puede ser de buena calidad, pero si no es inocuo, no es apto para el consumo. Entonces vemos que es absoluto, ya que si al no ser inocuo no se puede consumir, mientras que un alimento puede ser de baja calidad, pero si es inocuo, sí se puede consumir. Entonces vemos que lo ideal es que un alimento, aparte de ser inocuo, que tenga calidad, ya que es un factor importante en la decisión de adquisición del mismo por parte del consumidor. A continuación veremos el origen del sistema HAZARD. Este sistema fue desarrollado por la compañía Pillsbury junto con la NASA en los años 60 con la finalidad de producir alimentos destinados a los astronautas de la misión Apolo en el espacio y que aseguraba que estos alimentos eran seguros. Posteriormente comenzó a aplicarse en determinada industria alimentaria y finalmente fue adoptado por la mayoría de las empresas productoras de alimentos. Acá debajo podremos observar una línea de tiempo. En el año 1971 la compañía Pillsbury lo da a conocer el concepto de HAZARD en una conferencia nacional de protección de alimentos, donde se explica los tres principios base de este sistema, que es identificar los peligros, determinar los puntos críticos de control y establecer los sistemas de monitoreo. Posteriormente, en el año 1974, la FDA usa este sistema para formular regulación en alimentos poco ácidos. Posteriormente, en el año 1980, se adopta este sistema por grandes compañías. En el año 1993, el Códex Alimentario aprueba las directrices para la aplicación del sistema HAZARD. Y en el año 1997 el Códex Alimentario finalmente lo incorpora en el Código de Prácticas Internacionales Recomendadas. ¿En qué consiste este sistema HAZARD?
Este sistema, habíamos visto que el término proviene de las palabras en inglés de hazard, que significa peligro para la salud, analysis, que es investigación de los peligros, critical, que es crucial para la contención, control, que es manejo de las condiciones, point, posición en el proceso. La palabra en inglés nos quedaría hazard, analysis and critical control point, que significa análisis de peligro y control de puntos críticos, aceptándose sus siglas en español como APPCC. Este es un sistema para asegurar la inocuidad de los alimentos basados en la identificación, análisis y control de los peligros potenciales en las materias primas, en las etapas de elaboración y hasta la distribución y consumo del producto terminado. Este sistema se basa en las pruebas científicas de peligros para la salud humana y el objetivo, como podremos observar, es producir alimentos seguros y de calidad. Este sistema se basa en identificar, analizar y controlar los peligros en la producción de alimentos, basándose principalmente en la prevención de los riesgos asociados al consumo de los alimentos, en lugar de basarse en el ensayo del producto final como se realizaba antiguamente antes de la aceptación internacional de este sistema. Es importante distinguir entre los términos peligro y riesgo, si bien están relacionados, pero existe una diferencia entre ellos y ahora a continuación veremos cuál es la diferencia. Peligro se refiere a aquel agente biológico, químico o físico, que puede ser en el caso de los agentes biológicos, puede ser microorganismo, parásito, puede ser una toxina microbiana. En caso de los agentes químicos puede ser residuos de pesticidas, desinfectantes, tóxicos ambientales. En el caso de los agentes físicos pueden ser trozos metálicos, trozos de vidrio o de plástico. Esto, si bien suelen confundirse con contaminantes, pero si se encuentra en niveles inaceptables estos agentes y que puede y con un potencial alto de causar un daño a la salud del consumidor, se denomina peligro. Entonces, peligro son cualquier agente biológico, físico o químico con el potencial de causar un efecto adverso a la salud del consumidor cuando está presente en niveles inaceptables. Entonces, para que estos contaminantes sean considerados como peligro, deben estar presentes en el alimento en niveles inaceptables y que puedan causar un efecto adverso a la salud. Mientras que el riesgo es la probabilidad de que un efecto perjudicial para la salud y la gravedad de este efecto como consecuencia de un peligro. Es decir, no existe riesgo si no hubiese peligro, y el peligro pasa a ser de alto riesgo cuando es alta la probabilidad y es elevada la gravedad del efecto sobre la salud de este peligro. Por lo tanto, es un factor de que el riesgo es un concepto que se relaciona con la probabilidad y la gravedad del peligro que va a causar en el consumidor. Antes de la implementación del sistema Hazard se requiere la implementación de programas que son prerequisitos. Estos programas prerequisitos son aquellas prácticas y condiciones necesarias previas a la implementación del sistema Hazard y que son esenciales para la seguridad de los alimentos, por lo que son obligatorias. Los programas prerequisitos correctamente implementados van a brindar las condiciones, infraestructura y operativas básicas para el control de todos los peligros, y esto nos permite asegurar la inocuidad en toda la cadena alimentaria. Entonces, como vemos, acá tenemos la pirámide de seguridad alimentaria, en cuya base tenemos los programas de buenas prácticas de manufactura y tenemos los programas prerequisitos. Uno de ellos el POES, que es el procedimiento operativo estandarizado de saneamiento, y que basado, una vez que estén estos programas prerequisitos, vamos a poder implementar el sistema Hazard, que es el análisis de peligro y puntos de control críticos de control. Y una vez que ya tenemos esto nos va a permitir una mejor gestión del alimento, gestión de la seguridad alimentaria. Esto está en la normativa ISO 22000. Una vez que tenemos los programas de prerequisitos,
vamos a implementar las etapas previas a la aplicación del sistema Hazard, que consiste en 5 etapas, que son primero la formación del equipo Hazard, la descripción del producto, la intención de uso y destino, la elaboración del diagrama de flujo y la confirmación del diagrama de flujo in situ. Ahora veremos cada una de ellas en las siguientes diapositivas. En el caso de la formación del equipo Hazard, este debe ser multidisciplinario, debe estar capacitado, los integrantes deben ser comprometidos y deben conocer o tener conocimiento en la materia prima, en el proceso y del producto que se desea obtener. La siguiente etapa es la descripción del producto. Esta nos va a brindar una información detallada acerca de los peligros que pueden estar presentes en el alimento. Esta consiste en una descripción completa del alimento en sí, de sus ingredientes, de su estructura física, de su composición química, de la vida útil de conservación y los tratamientos que pueden llegar a estar implicados en este alimento. Luego tenemos la tercera etapa, que es la intención de uso y destino. Es importante tener en cuenta cómo se tiene la intención de utilizar el producto, es decir, la información sobre si el producto se consumirá directamente o debe ser sometido a una cocción o una elaboración posterior. Esto influirá en el análisis de los peligros. También es importante conocer a qué grupo de consumidores se destinará este alimento. Esto es particularmente si está destinado a grupos vulnerables como ser lactantes, ancianos o celíacos. Por lo tanto, debe estar detallado si está presente la presencia de algunos alérgenos. Y luego tenemos la etapa que nosotros la veremos junto acá, la etapa 4, que es la elaboración del diagrama de flujo, y 5, comprobación del diagrama de flujo, en el cual podemos ver en la imagen se debe elaborar un diagrama de flujo del proceso, donde se van a detallar toda la etapa del mismo, es decir, de las materias primas hasta que se obtiene el producto final. Es importante identificar todas las rutas, y acá nos va a permitir señalar los posibles contaminaciones y peligros asociados en cada una de estas etapas. Luego se debe corroborar este diagrama de flujo paso a paso para ver si en la planta se está cumpliendo este diagrama que se encuentra en papel, pero debe estar en modo operativo. Ya con los programas prerequisitos implantados anteriormente y con las etapas previas al sistema Hazard, estaremos en condiciones de aplicar este sistema. El Códex Alimentario estructura el sistema Hazard en 7 principios básicos que son de cumplimiento obligatorio, los cuales consisten en lo siguiente. Primer principio, realizar un análisis de los peligros. Segundo principio, determinar los puntos de control crítico. Tercer principio, establecer los límites críticos. Cuarto principio, establecer un sistema de monitoreo. Quinto principio, establecer las acciones correctoras. Sexto principio, corroboración del sistema, es decir, de verificación. Y séptimo principio, el establecimiento de un sistema de documentación y registro. Ahora veremos cada uno de ellos para que nos quede claro el sistema Hazard. Y comenzaremos con el primer principio, que es el análisis de peligro. Acá nos tenemos que plantear qué peligros pueden aparecer durante la producción del alimento y cómo se pueden prevenir. Entonces, primeramente necesitamos el diagrama de flujo de todo el proceso completo, y en el mismo vamos a identificar los peligros potenciales que esté asociado a cada una de las etapas del proceso. Vamos a identificar los peligros, como habíamos visto anteriormente, que pueden ser biológicos, químicos, físicos, que pueden ir surgiendo, que pueden en cada una de estas etapas del proceso, y cuáles son las causas que lo originan. Por ejemplo, pueden ser la clase de peligro, tipo de peligro biológico, puede ser la presencia de microorganismos, parásitos o toxinas microbianas, como habíamos visto anteriormente, y cuál es la posible fuente de este peligro biológico. Pueden ser los mismos ingredientes, el personal, el procesamiento, el ambiente.
En el caso de los peligros químicos, podemos tener, como habíamos mencionado, residuos de pesticidas, desinfectantes, tóxicos, residuos. ¿Cuáles son las posibles fuentes de estos peligros? Pueden ser los mismos ingredientes, aditivos, que pueden ser utilizados en forma no controlada. Puede ser la negligencia por parte de los operarios. Un peligro físico puede ser la presencia de metales, vidrios, fragmentos de madera, plástico, que pueden ser la fuente, el propio alimento y los ingredientes que se utilizan para preparar el alimento, el operario o el mismo procesamiento. Entonces, el primer paso es identificar los peligros, pero para ello tendremos que tener el diagrama de flujo de todo el proceso y el mismo vamos a ir identificando los potenciales peligros. Una vez identificados todos los peligros potenciales en el diagrama de flujo, vamos a evaluar los riesgos y la gravedad de estos peligros a fin de determinar cuál es el peligro cuáles son los peligros significativos, que son aquellos que tengan una alta probabilidad de que se presenten y que causen un efecto perjudicial a la salud, es decir, que sea grave, tenga una gravedad alta. Para ello se emplean este tipo de tablitas en el cual se tiene doble entrada, uno de probabilidad de ocurrencia y de gravedad, y la otra entrada es de gravedad de las consecuencias. Si la gravedad es alta, es decir, que puede provocar un gran daño a la salud del consumidor y que la probabilidad de ocurrencia de este peligro es alta, estamos hablando de un peligro significativo, crítico, en el cual debe ser controlado y debe ser eliminado. Por lo tanto, vemos que con estas tablitas se puede determinar de todos aquellos peligros que han sido identificados cuáles son los peligros significativos. Para estos peligros significativos se establecen medidas preventivas que van a permitir su eliminación o reducción hasta los niveles aceptables. Entonces, para cada peligro significativo tiene que haber una o más medidas preventivas. Ahora pasamos al siguiente principio, el principio número 2, que nos establece que debemos determinar puntos de control crítico. Acá nos debemos plantear la siguiente pregunta, que es en qué punto es esencial realizar el control. Entonces, como punto de control crítico es aquella fase o etapa del proceso donde se puede aplicar el control y que es esencial ya sea para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o también para reducirlo a nivel aceptable. Por lo tanto, tenemos puntos de control crítico que pueden ser de prevención, punto de control crítico de eliminación o punto de control crítico de reducción. Entonces, ¿dónde vamos a identificar los puntos críticos de control? Vamos a utilizar un árbol de decisiones que consiste en 4 preguntas, las cuales vamos a ir formulando una a una, y de acuerdo a las respuestas, si son sí, si son afirmativa o negativa, nos va a permitir identificar si se trata de un punto de control crítico. Por ejemplo, la primera pregunta nos establece que si existen medidas preventivas de control. En este caso, al ver que nos dice no, si siguiente pregunta ser negativa esta respuesta, es necesario que el control en esta etapa para asegurar la inocuidad. Si la respuesta es negativa, este no es un punto de control crítico. Entonces vamos a ver que vamos a ir formulando las 4 preguntas en forma secuencial y de acuerdo a la respuesta nos va a permitir, en algunos casos ya con la pregunta número 1 o 2 ya sabemos si se trata de un punto de control crítico. Entonces vamos a ver que mediante esta secuencia de preguntas denominada árbol de decisiones nos permite determinar concretamente cuáles son los puntos de control crítico para su análisis. A continuación veremos cómo es un ejemplo de los puntos de control crítico en el proceso de elaboración de alimentos. Tenemos acá el diagrama de elaboración de queso fresco que va desde la leche cruda hasta el proceso terminado, el cual debe ser refrigerado. Lo primero que debemos tener a mano es el diagrama de flujo de elaboración del producto, detallando cada una de las etapas que se va a llevar a cabo para producir este alimento. Posteriormente, como dijimos, se va a analizar los posibles peligros que van a estar asociados en cada una de estas etapas y vamos a determinar cuál es el peligro
más relevantes. Una vez que ya tenemos los peligros más relevantes, vamos a analizar en estas etapas, en cada una de estas etapas, cuál es el punto de control crítico. Si realizamos el análisis como habíamos mencionado anteriormente, del árbol de decisiones, vamos a determinar que el punto de pasteurización sería uno de los puntos de control crítico y el siguiente punto de control crítico sería la refrigeración. Y si ustedes observan ahí, tiene acompañada la letra E, ¿por qué? Porque acá la leche cruda llega con una cierta carga de microorganismos, por lo tanto acá en este punto de control crítico de pasteurización se debe efectuar de tal forma de que permita la eliminación entonces de los microorganismos. Entonces vamos a ver que es un punto de control crítico de eliminación. Entonces debe ser monitoreado este punto de control crítico, que se realiza en condiciones adecuadas, la temperatura y el tiempo que se establecen para la destrucción o la eliminación de estos microorganismos. Y el siguiente punto de control crítico de prevención es la refrigeración, ya que la misma debe mantenerse a baja temperatura en un determinado rango para evitar que la alteración de este alimento. Entonces vemos que lo primero que tenemos que tener es el diagrama de flujo, identificar los peligros potenciales asociados en cada una de estas etapas y vamos a identificar cuál es el peligro más significativo y luego vamos a determinar cuál es el punto de control crítico, es decir, en aquella etapa se va a realizar el control de cada uno de estos puntos críticos. Ahora pasamos al tercer principio, que consiste en establecer los límites críticos. En esta etapa nosotros nos debemos preguntar cuáles son los criterios que hay que cumplir para garantizar la seguridad del producto. Es decir, que se establecen los límites críticos para cada uno de estos puntos de control crítico que van a asegurar que los mismos están bajo control. El límite crítico son los niveles o tolerancias prescritas y que no deben superarse para asegurar que el punto crítico es controlado efectivamente. Las medidas preventivas están asociadas a estos límites críticos y el límite crítico es el criterio que va a separar de lo aceptable de lo inaceptable. Es decir, que si nosotros superamos un límite crítico, este ya es inaceptable, por lo cual se debe vigilar este punto crítico y tener las medidas preventivas que estén asociadas a esta desviación. Los límites críticos pueden estar asociados a parámetros que sean fáciles y rápidos de medir o observar. En muchos casos tienen un carácter numérico, por ejemplo pueden ser un parámetro físico, químico, como ser tiempo, temperatura, nivel de humedad, pH, entre otros. Y otros pueden basarse en una condición práctica observable como ser el lavado y desinfección de superficie. Por ejemplo, en el caso de un límite crítico, en la pasteurización de los zumos de los cítricos, la temperatura que esta debe realizarse a 125-130 grados centígrados durante 3 segundos. Este sería un ejemplo de un límite crítico, ya que estamos hablando de un parámetro físico que debe ser controlado. Otro ejemplo puede ser el caso de un parámetro que se pueda observar, por ejemplo la limpieza y desinfección, en el cual se elimina la suciedad y hay una disminución de la contaminación microbiana hasta un nivel no peligroso. Ahora pasamos al cuarto principio, que es establecer un sistema de monitoreo o de vigilancia, y en este principio nosotros nos debemos preguntar cuáles son las comprobaciones que indicarán que algo va mal. Es decir, consiste en la secuencia planificada de observaciones o mediciones de ciertos parámetros de control para evaluar si un punto crítico de control está bajo control. La finalidad del mismo es comprobar si estos puntos de control crítico están bajo control para detectar a tiempo si hay una desviación de los límites críticos y poder adoptar a tiempo las medidas correctivas necesarias. Estas deben ser llevadas a cabo con cierta frecuencia y ser capaces de detectar una pérdida del control en estos puntos de control crítico. Lo ideal es que esta vigilancia proporcione la información a tiempo para que puedan adoptarse estas medidas correctivas, debido a que si el proceso no se vigila puede producirse una desviación que no se detecte a tiempo y lo cual
ocasione que el alimento ya no sea seguro, es decir, que no sea inocuo. Ahora vamos a ver el quinto principio, consiste en establecer acciones correctoras. En este caso nosotros nos debemos preguntar qué hay que hacer si algo va mal. Si nosotros, la directriz de este principio es actuar cuando no se están cumpliendo las especificaciones. Se deben establecer las medidas correctivas que se deben tomar inmediatamente cuando en el monitoreo que indique que un punto crítico de control no está bajo control o que existe una desviación del límite crítico establecido. Esto se realiza con el objeto de corregir las desviaciones que puedan producirse. Deben formularse un plan de medidas correctivas específicas para cada punto de control crítico en el programa Hazard. Es decir, si uno de estos puntos de control crítico es la temperatura de pasteurización, si hay una desviación de esta temperatura de pasteurización, debemos tener a mano las medidas correctivas específicas para cada uno de estos puntos, que en este caso sería qué acción deberíamos realizar cuando se desvía del punto crítico de control, que sería la temperatura de pasteurización en este ejemplo. Ahora pasamos al siguiente principio, que es la verificación. En este caso nosotros tenemos que formular cómo estar seguro de que el sistema está funcionando realmente. Entonces esto se realiza mediante la verificación, que se establecen procedimientos que permitan verificar que este sistema adoptado por la empresa funcione correctamente. Se pueden utilizar métodos, procedimientos, ensayos, vigilancia y comprobación. Su frecuencia de la verificación debe adecuarse a la dinámica de la producción. Y finalmente tenemos un registro, que es el último principio, que consiste en plantearnos las siguientes preguntas: ¿cómo se puede demostrar, en caso necesario, que el sistema está funcionando? Esto se realiza mediante un registro, que son todos los valores o informaciones obtenidas en el monitoreo de cada uno de los pasos del proceso. Pueden ser usados como mecanismos para anticipar problemas futuros y se usan para las auditorías por los inspectores. Muy bien, de esta forma llegamos al final. Espero que les haya sido útil la información proporcionada. No se olviden, si les gustó el video, darme un like, pueden suscribirse y dejar algún comentario. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.